no le importará a tu mujer, Sara, que me lleves a la playa a mí en lugar de a ella? Preguntó Laura con una sonrisa pícara. La pregunta era retórica. ¿Cómo iba a compararse la legítima esposa de Iván con ella? Sara, bajita, apenas levantaba 1 metro y poco más con gorra incluida, llevaba el pelo cortísimo, casi nunca usaba maquillaje y no sabía resaltar su figura con la ropa. Lo único bonito que tenía eran sus enormes ojos marrones, del color de las castañas frescas. Pero, por lo demás, no había mucho que mirar. En cambio, Laura era otra historia. Toda una belleza. Melena larga teñida de rubio, como si el sol mismo la hubiese bañado. Un vestido ceñido que dejaba poco a la imaginación. Una minifalda que apenas cubría sus largas piernas, un maquillaje impecable y unos tacones de aguja capaces de volver loco a cualquiera. Y por si fuera poco, unos ojos verdes, de un tono profundo como la hierba en primavera. ¿Pero tú qué te crees, Laura? ¿Que soy un calzonazos o qué? Respondió Iván con fingida indignación. Un hombre decide por sí mismo cuándo, dónde y con quién se va de vacaciones. Y mira, la casa está a nombre de mi madre, así que Sara no tiene más remedio que comportarse. ¿Qué otra opción le queda? Iván era un hombre corpulento, algo fondón y ya con claras entradas, aunque aún conservaba mechones oscuros en la nuca, como recordatorio de que una vez fue un apuesto moreno. Sin embargo, había perdido su atractivo prematuramente y con poco más de 30 ya parecía un cincuentón. En su juventud había sido muy popular entre las chicas, pero era de esos hombres que pierden rápido el encanto de la juventud y no llegan a ganar la carisma de la madurez. Por eso, se sentía afortunado de que Laura, que trabajaba como operadora en la misma centralita de taxis que él, se hubiese fijado en él. Sara ya le resultaba insoportable. Desde que nació su hijo Miguel, su mujer se había vuelto aburrida y a veces hasta malhumorada. Iván se lo decía sin tapujos. Mira, Sara, así no se puede seguir. Tienes que seguir atrayéndome como mujer. Estoy harto de tus zapatillas deportivas y de ese moño mal hecho que llevas siempre. Quiero verte con tacones, con un peinado coqueto. Esas cosas. Iván, ojalá pudiera arreglarme, respondía Sara. Pero tengo un niño pequeño, y tú desde que me quedé embarazada, le das toda tu nómina a tu madre. Desde casa, Sara hacía trabajos como correctora para una editorial, donde antes había trabajado en plantilla. Era un dinero que costaba sudor ganar. A veces le encargaban traducciones, que pagaban un poco mejor, pero eran escasos. Aún así, con ese trabajo, había costeado absolutamente todo para su hijo, desde el sonajero más barato hasta el carrito más caro. La suegra nunca ayudó en nada, y cuando venía de visita, solo sabía recordarle que tenía que sentirse afortunada de que su hijo se hubiese casado con ella, a pesar de todo. La vieja insistía con que Miguel era un niño fuera del matrimonio, y se negaba a reconocerlo como su nieto. Sara ya estaba pensando en dejar a Iván cuando supo de sus infidelidades, pero el embarazo la frenó. Decidió darle una segunda oportunidad. Todavía le quedaban sentimientos. Se conocieron en la reunión de antiguos alumnos. Habían ido juntos al colegio, y ella siempre había estado enamorada de ese chico guapo que él fue una vez. Aunque Iván había cambiado mucho, ella seguía viendo en él a ese niño dulce y sin carácter de su infancia. Pero Iván era el típico hombre que se adaptaba al entorno como un camaleón, y en el mundillo de los taxistas casi todos tenían esposas pacientes y aventuras. Él no fue la excepción. Se dejó llevar por el ambiente. Su madre, Carmen, estaba resentida con el mundo. Su marido la había abandonado y su hijo no cumplía ninguna de sus expectativas. Quería que fuera un abogado famoso y había pagado sus estudios privados con la esperanza de que lo fuera. Pero Iván repitió curso 2 veces y ni siquiera se esforzó. En eso, era igualito a su madre. Tampoco se había tomado los estudios en serio y se había casado joven para asegurar una vida sin sobresaltos. Lo consiguió. Su exmarido le dejó 2 pisos, vivía en uno y alquilaba el otro. Eso le daba para no trabajar. Pero cuando Iván llevó a Sara al piso familiar,
y luego nació el niño que ella se negaba a reconocer como su nieto? Carmen estalló. A ver, escúchame bien, le soltó a su hijo. O me pagas la renta como cualquier inquilino o te vas de aquí. Pero mamá, tengo que alimentar a mi familia. Aún le quedaban resquicios de conciencia. Esa mujer debería darte las gracias de rodillas por casarte con ella embarazada, respondió Carmen, olvidando por completo que ella misma había ido al registro con Iván ya en el vientre. Sara peleó al principio. Luego pensó que tarde o temprano Iván se daría cuenta de su error. Pero cuando éste empezó a tener amantes abiertamente, comprendió que su matrimonio se había acabado. Mira, Iván, si de verdad quieres a Laura, divorciémonos, le propuso un día. Sabía la verdad. Laura había tenido el descaro de presentarse en su casa, mostrarle fotos juntos y hasta la reserva del hotel en la costa. No había dudas. Así se destruyen los matrimonios, así se rompe la familia, proclamó Iván con grandilocuencia, citando frases que había oído de algún colega taxista al que su mujer había pillado con otra. ¿Pero qué dices, Iván? Si tú mismo destruiste nuestro matrimonio. Por cierto, ¿de dónde sacaste dinero para Laura? ¿Lo sabe tu madre? Sara realmente quería saberlo. Dudaba mucho que Carmen supiera que su hijo usaba su dinero para otra mujer. No me vengas con amenazas. Mi madre y yo nos entendemos sin ti. Intentó sonar seguro, pero en su cara se reflejaba el miedo. No te preocupes. En el cumpleaños de tu madre este fin de semana le preguntaré todo. Le soltó Sara con una media sonrisa vengativa. Iván, al darse cuenta del peligro, cambió de táctica. Le pidió perdón. Aseguró que había dejado a Laura. Le regaló un enorme ramo de rosas, algo que no hacía desde los tiempos del noviazgo. Y a Miguel le trajo un costoso set de coches de juguete. Escúchame, cariño. Dame otra oportunidad. He pedido las vacaciones. Alquilé una casita preciosa para pasar el verano en familia. Verás cómo todo cambia. Sara lo pensó 2 días. Al final aceptó. Irse con su esposo parecía mejor opción que aguantar las burlas y el desprecio de su suegra en su fiesta. Iván respiró aliviado. Que su madre descubriera de dónde sacaba el dinero para su amante no le convenía en absoluto. Carmen le había dejado claro una vez, o yo, o ese desgraciado, refiriéndose a su exmarido. Si se enteraba de que Iván se veía con su padre, lo expulsaba de su vida sin pensarlo. Pero la verdad era que Iván sí mantenía contacto con su padre, Arturo, quien le mandaba dinero regularmente, bajo la mentira de que Carmen tenía cáncer. Iván había pintado todo con tanta emoción que el hombre terminó creyéndolo. Le dijo que su madre estaba arrepentida de cómo había tratado a su exesposo, que quería reconciliarse antes de morir y que necesitaba ayuda para costear los tratamientos. Arturo, que seguía ganando muy bien, no lo dudó y comenzó a mandarle sumas generosas. Hijo, haces bien en cuidar de tu madre, pero también quiero ayudar a tu mujer y a tu hijo, dijo Arturo un día preocupado. Papá, es que Sara es muy orgullosa. No aceptaría nada de ti. Además, mamá sigue muy dolida por tu partida. Le ha dicho cosas horribles a Sara, la verdad. Iván puso cara de niño avergonzado, como si fuera el único cuyas mujeres no se llevaban bien. Arturo, confiado, aceptó la versión. Le dio dinero en efectivo para que se lo pasara a su esposa y nieto, sin sospechar que todo iba directo a los bolsillos de Laura y a las escapadas de lujo con ella. El plan de Iván era perfecto. Alquilar una casita modesta en medio de la nada, pasar unos días con su familia para aparentar buena voluntad y luego marcharse con una excusa cualquiera. Después, que Sara se las apañara sola. ¿A dónde iba a ir? ¿Con el niño a cuestas, sin trabajo estable, sin herencia de sus padres porque habían fallecido dejando deudas? No le quedaría más remedio que arrastrarse de vuelta y aceptar lo que él decidiera. Ese era el objetivo, una esposa obediente, callada y agradecida, como debía ser. Iván disfrutaba esa imagen, ver a su mujer vestida para él, esforzándose por agradarle, cocinando, poniéndose guapa con lo poco que tenía. Y todo eso mientras él se dejaba querer. A ratos.
A veces accedía a acostarse con ella y la dejaba ilusionada. Otras veces decía que tenía que trabajar y se iba directo con Laura, quien lo recibía con entusiasmo desmedido y ansias apenas disimuladas. Mientras tanto, el dinero del padre seguía llegando. Iván incluso empezó a hacer planes para pedir una hipoteca, comprarse su propia vivienda, deshacerse de la madre y de Sara y comenzar una nueva vida con Laura. Pero con astucia. Primero se divorciaría, así Sara no tendría derecho a nada. Luego se volvería a casar con ella, según él, si quería, cuando ya no tuviera acceso a sus propiedades. Ya era hora, pensaba. Un hombre no puede estar bajo las faldas de una mujer toda la vida. Un día, después de llevar a Sara y a Miguel a la famosa casita de ensueño, una construcción antigua con escasa señal de móvil y sin internet decente, Iván se aseguró de que no pudieran comunicarse con nadie. Incluso bloqueó el número de su esposa en el teléfono de su madre para evitar cualquier soplo. «¡Desagradecido! ¡Sinvergüenza!», gritó Carmen cuando lo descubrió. «Tú me cobras alquiler, ¿no? Pues esta casa me la dejó mi padre. No me hagas sentir que también tengo que pagarte con mi vida. Te la hubiera dejado si hubieras elegido bien a tu mujer, pero esa pobretona no vale nada». Ambos se gritaron durante un buen rato. Luego, Iván dio un portazo y se fue. Delegó todo en un abogado y pidió el divorcio de Sara. Y por supuesto, huyó con Laura al sur a disfrutar del dinero que todavía le quedaba. Durante semanas, ni una sola llamada. Sara y Miguel lo esperaron todo un mes. Ella, sola, apenas podía mantener la casa con leña encendida. El niño enfermó. El dinero se fue acabando. No había internet, ni señal. No podía hablar con nadie. Intentó llamar a su suegra, pero nada. La línea seguía sin funcionar. Iván contestaba a veces, pero mal. Fingía mala cobertura. De fondo, Sara oía risas femeninas y el sonido de las olas. Lo entendía todo. Ya no había nada que hacer. Un día, regresó el dueño real de la casa, un hombre joven llamado Miguel, como su hijo, cuya madre había fallecido y le había dejado el terreno. Al ver la situación, les ofreció llevarlos al pueblo. «¿Dónde está su marido? La renta se acaba en 2 semanas». «No sé, no me coge el teléfono. ¿Nos podría llevar a la ciudad? Le pagaré lo que pueda por la gasolina. No tengo para taxi». «Claro que sí, no se preocupe. No soy un monstruo». Miguel sintió un nudo en el estómago al ver a aquella mujer joven, desesperada, con un niño en brazos. La llevó primero al piso donde ella vivía antes con Iván, pero nadie abrió. Los vecinos dijeron que estaba en venta. «No puede ser», dijo Sara, casi sin voz. Luego, con tono culpable, «Vamos a casa de su madre. Está cerca. Lo siento». «Vale. Pero antes vamos a comer algo. Usted y el pequeño necesitan recuperar fuerzas». Sara sacó su cartera. No tenía casi nada. Negó con la cabeza, pero Miguel insistió. «Déjeme invitar. No voy a dejar a mi tocayo ni a su madre sin comer. Vamos». Durante el almuerzo, Miguel preguntó con tacto qué había pasado, y sin querer, Sara terminó contándole todo. Él la escuchó con atención. Luego dijo: «Algo huele muy mal en toda esta historia, pero pase lo que pase, puede contar conmigo. No está sola». «Gracias. Pero quiero que sepa que no soy de esas mujeres que agradecen con... ya sabe». «Lo sé. Tranquila. Yo no soy de esos hombres». Sara le sonrió por primera vez. Estaba exhausta, pero la bondad de aquel desconocido la desarmó. Y entonces llegó el momento, enfrentarse al dragón en su guarida. La conversación con Carmen, su antigua suegra, fue un auténtico infierno. Apenas vio a Sara en la puerta, empezó a gritar como si se hubiera encontrado con una ladrona. «Ese Iván me quiere dejar en la calle», vociferó. «Cambió su parte del piso por mi apartamento de las afueras y ahora quiere venderlo todo. Y encima apareció con esa zorra de Laura, que tuvo la desfachatez de decirme que Iván sacó dinero del padre para mantenerla, diciéndole que yo me moría de cáncer». Sara no podía creer lo que escuchaba. Esperó a que la mujer se calmara un poco y habló con voz firme.
Lamento mucho que esté pasando por esto, pero ahora mismo yo y su nieto necesitamos ayuda, y mucha. ¿Y tu amante no puede ayudarte?, espetó Carmen con desdén, señalando a Miguel, que había preferido acompañar a Sara para que no enfrentara sola esa situación. «Soy el dueño de la casa que alquiló su hijo», contestó él, con gesto tranquilo pero firme. «Y no me parece correcto que se dirija así a alguien que solo quiere lo mejor para su hijo». ¿Yo soy la mala?». Carmen puso cara de víctima, se agarró el pecho y se lanzó a correr con una escoba en mano, gritando cosas sin sentido. Miguel, sin perder la compostura, se apartó. «¿Va usted a despegar en esa escoba?». «En ese caso, le despejo la pista de aterrizaje». Carmen, que ya iba lanzada por el pasillo del piso antiguo, perdió el equilibrio y se desplomó. Empezó a berrear. «¡Socorro! ¡Me matan!». El pequeño Miguel, asustado, se puso a llorar. Sara intentó calmarlo mientras los vecinos salían a ver qué pasaba. Todos vieron que Carmen, a pesar de la hora, llevaba encima unas cuantas copas de más. Miguel la ayudó a levantarse, sin decir ni una palabra más. Luego miró a Sara y dijo: «Mejor nos vamos. Creo que no hay nada más que sacar de aquí». Cuando salieron a la calle, Sara se disculpó. «Perdóname, pero ¿podríamos ir a ver a mi ex-suegro?». «Arturo, no le conozco apenas, pero es mi última esperanza». «¿No sería mejor llamarlo primero?», sugirió Miguel. «Solo tengo su número del trabajo. Le hice una foto a su tarjeta hace tiempo, pero podemos intentarlo». Para su sorpresa, Arturo contestó al primer timbrazo. Estaba de viaje por trabajo. Sara le contó todo: lo que había pasado, cómo estaban ella y el niño. Él no hizo muchas preguntas, solo pidió la dirección donde se estaban quedando y dijo que pensaría qué hacer. Cuando colgó, Sara suspiró. «Seguramente no hará nada. No puedo culparle. No tengo por qué esperar ayuda de alguien que no me debe nada». «Volvamos a casa, luego ya veremos», propuso Miguel. «Recuerda que no estás sola». Y cumplió su palabra. Durante los días siguientes, se aseguró de que no les faltara comida ni leña. Pasaron los meses. El invierno se acercaba, pero por primera vez en mucho tiempo, Sara no tenía miedo. Pasaron 2 años. La vida de Iván cambió, y no para bien. Su madre, enfurecida por las mentiras, lo había delatado a Arturo. El padre, al enterarse de todo, le cerró el grifo. Ahora, Iván tenía que ganarse cada céntimo por sí mismo. Su plan de comprar 2 estudios, uno para vivir y otro para alquilar, se había esfumado. Y lo peor, Laura le robó todo el dinero. Se lo llevó una noche después de una borrachera, celebrando la nueva vida. Al día siguiente, él pensaba ir al banco a meterlo en una caja de seguridad. Pero cuando despertó, ella y el dinero ya no estaban. Presentó una denuncia, claro. Pero la policía le dijo que no había pruebas, que no vivían juntos oficialmente, que ella no tenía antecedentes y que encima ni había dejado de trabajar en la centralita. Es decir, no parecía tener motivos financieros. Volver con Sara ya no era opción. Ella se había esfumado del mapa. Iván, sin mejor idea, terminó viviendo con una pasajera habitual del taxi, una mujer mayor con la que empezó una relación a cambio de comida y techo. Pero aquello era el infierno. La señora bebía, lo mandaba a por botellas, lo criticaba por estar gordo y se quejaba constantemente de su desempeño en la cama. «Mira, Iván, no quiero ser cruel, pero deberías bajar de peso. Te cansas enseguida», le soltó una noche. «Cualquiera se cansaría contigo encima», pensaba él, pero no se atrevía a decirlo. No podía perder el único sitio donde dormir. Intentó, sin éxito, encontrar otra mujer que le ofreciera las mismas comodidades. Pero todas eran complicadas, exigentes o tan arruinadas como él. Hasta trató de extorsionar a Laura con ayuda de un par de colegas con malas pulgas, pero ella ya estaba saliendo con el jefe de la empresa. Resultado, lo echaron del trabajo. Acabó conduciendo en servicios de bajo coste, donde apenas ganaba para el combustible. Un día,
Una pasajera le tiró café en el coche y encima le insultó. Otro, un tipo joven, le hizo cargar un maletón hasta un hotel carísimo y luego no le dio ni una propina. Ese día, de pronto, le entró la nostalgia. ¿Y si Sara seguía esperándolo? ¿Y si su dulce esposa se había resignado a vivir sola con el niño? Seguro que había arreglado lo de la casa, seguro que tenía algo de ahorros. Si era tan eficiente como siempre, debía haber salido adelante. Y quizás aún lo amaba. Imaginó que ella lo abrazaba, que le pedía que se quedara, que le decía que no importaba todo lo que había pasado, que Miguel le llamaba papá otra vez, que Sara, agradecida, lo perdonaba todo. Así que Iván tomó una decisión. Fue a casa de la mujer con la que vivía, agarró unas cucharas de plata que ella cuidaba como oro, las vendió en un empeño por unas monedas, llenó el tanque y se fue. Iba directo a la casita del bosque, pero cuando llegó no podía creer lo que veía. Donde antes había una casa vieja y fría, ahora se levantaba un precioso adosado de ladrillo, con jardín cuidado, flores en las ventanas y un portón robusto con cámaras de seguridad. Iván parpadeó. Aquello no tenía sentido. Sara no puede vivir aquí, murmuró para sí, pero decidió intentarlo. Llamó al telefonillo. Una voz automática preguntó: ¿viene a ver al señor Arturo o al señor Miguel? Iván dudó. ¿Qué decir? Busco a Sara, balbuceó. Identifíquese y muestre su DNI a la cámara. Iván, nervioso, mostró el documento. Pasaron 20 minutos. Se impacientó. Estuvo a punto de irse cuando la puerta se abrió y apareció Sara, radiante, acompañada de un hombre alto, sereno, con rostro confiable. Iban cogidos del brazo. Ella llevaba un vestido ligero, el pelo suelto, tacones bajos. Sonreía. Estaba más guapa que nunca. «Iván, ¿qué haces aquí?», preguntó ella, sin odio pero sin afecto. Él no supo qué contestar. «Mira, Miguel», dijo ella al hombre a su lado, «este es Iván, el padre biológico de mi hijo, el que firmó la renuncia de paternidad. Y, por desgracia, mi hijo también», dijo con voz grave Arturo, que acababa de salir por la puerta, justo detrás de ellos. Iván bajó la cabeza. «¿Quiénes sois vosotros para juzgarme? ¿Acaso no sabéis perdonar?». «Iván», interrumpió su padre con firmeza, «ya hace tiempo que te perdonamos, como se perdona a los enfermos del alma. Pero eso no significa que tengas lugar en esta familia. Has fallado como esposo, como padre y como hijo. ¿Qué esperabas encontrar aquí? ¿Una familia dispuesta a abrazarte con lágrimas?». Sara no dijo nada. Miguel tampoco. Era un momento entre padre e hijo. Y Arturo continuó: «Pensaste que Sara y tu hijo desaparecerían en la miseria, pero número. Tú los dejaste sin un techo, sin dinero, sin explicaciones. Nunca volviste a verlos, ni una llamada, ni una visita. ¿Y ahora vienes a por qué?». «Es que las cosas me han ido mal», murmuró Iván. «Laura me robó todo. Mamá no quiere ni verme. Estoy sin un duro». «Sara, ¿de verdad preferiste a este cualquiera?». Sara no respondió. «Pero Miguel sí. Yo soy ese cualquiera que te sustituyó, porque alguien tenía que hacerse cargo de tu hijo. Alguien que no lo dejara solo en una casa helada. Alguien que no fingiera querer a una mujer solo por interés. Me casé con ella hace un par de meses, y ayer inicié el trámite legal para adoptar a Miguel». Iván se tambaleó. Sintió como si le hubieran metido una piedra en el pecho. «Papá, ¿y tú? ¿De verdad no me vas a ayudar?». «Puedo ayudarte a encontrar trabajo. Puedo ayudarte con una habitación durante un tiempo. Incluso pagarte un curso o estudios si quieres rehacer tu vida. Pero eso es todo, nada más. Ningún piso, ningún dinero en efectivo, ni un céntimo más para amantes ni chantajes», dijo Arturo, sin levantar la voz, pero con una autoridad firme y absoluta. Iván asintió. Ya ni discutía. «Vale, pero hoy mismo necesito un sitio donde dormir. Si no, la Inés me mata. Ya le quité unas cucharas de plata,
No dije nada, pero... Mejor no sigas, cortó Arturo con gesto de decepción. Miguel intervino. Conozco a alguien que se acaba de divorciar y le sobra una habitación. Hablaré con él, que te acoja un par de meses. Después, ya se verá. En ese momento salió de la casa un niño de unos 4 años, alegre, moreno, con grandes ojos castaños y una sonrisa abierta. «¡Papá, papá!», gritó al ver a Miguel. «¡Mira lo que he hecho!». Corrió directo a él y se le colgó del cuello. Miguel lo alzó sin esfuerzo. Iván, por un instante, sintió una punzada de ternura, hasta que se dio cuenta de que el niño no se refería a él. Se quedó en silencio. Quiso decir algo, tal vez disculparse, recuperar aunque fuera un poco de dignidad, pero no lo hizo. Se limitó a mirar a su hijo, o lo que quedaba de ese vínculo roto, y a la mujer que una vez fue suya y ya no lo era. Sara no lo miraba con desprecio, solo con indiferencia, como si fuera una sombra del pasado. Iván volvió a su coche. Se alejó del adosado mientras echaba un último vistazo al jardín, al porche decorado, al niño en brazos de otro, y pensó, rumiando la rabia y la impotencia: «Maldita Sara, ¿no podía esperar unos años? ¿Tenía que irse con el primero que apareció? ¡Qué víbora! Galinas meina, como decían en las pelis rusas. Pues que le vaya bien». Y arrancó, alejándose, no solo de la casa, sino de lo que alguna vez pudo haber sido su hogar, su familia, y su única oportunidad de redención.